¿Qué tal? Buenos días para todos y todas. Bueno, voy a concentrar mi intervención y retomar algunos puntos que en el mismo 2022 tomaba Maura Labuenas, quien por entonces era el presidente del ESBASE, simplemente para demostrar, por un lado, cómo no cumplen con los criterios mismos que los representantes del gobierno sostenían 2 años atrás, y también cómo ahora, con la exposición de Ibáñez, vemos cómo los acomodan según sus intereses para aplicar este tarifazo. Voy a leer lo que decía Alabuenas sobre los 4 puntos centrales para el cálculo de la tarifa. Lo cito textualmente. El equilibrio entre todas las tarifas de un mismo sistema de influencia, como es el sistema del AMBA, la tarifa que paga cada usuario y, en definitiva, la cantidad de pasajeros transportados que determina el ingreso por venta de boletos hasta llegar al costo total de la explotación que se complementa con el subsidio del Estado. Esto debe estar en equilibrio. Estos son los motivos fundamentales por los cuales consideramos y así proponemos el nuevo cuadro tarifario. Voy a agarrar por partes para mostrar cómo no cumplen ninguno de estos 4 puntos. Punto 1. El equilibrio entre todas las tarifas de un mismo sistema de influencia como es el sistema del AMBA. No existe ninguna equivalencia. O sea, no solo la proyección del subte supera a la de los colectivos, sino que el mismo gobierno nacional ahora frenó los tarifazos en los colectivos. Entonces, ¿cuál es la comparación? Ninguna. El cronograma ahora pasa en poco más de un mes a hacer un aumento del 505%. No sé, los interesados, digamos, en las partes acá, si ven algún otro tarifazo que esté suponiendo que en 45 días hay un 500% de aumento. No hay ningún equilibrio y esto hace otro punto. Lo que va a seguir haciendo es empujar a que cada vez menos gente viaje en el subte. Un dato por lo que decía Ibáñez, o no sabe cómo se paga el subte o miente descaradamente en la audiencia, porque el costo para los usuarios que viajan más de 41 veces al mes reduce la tarifa después de los 41 viajes. Los primeros 41 viajes se pagan a los 757 pesos en el último tramo. Y además, justo el otro día venía de la marcha universitaria en el subte y escuchaba cómo ya la misma gente estaba leyendo de nuevo el número del tarifazo y todo el mundo decía, va a saltar los molinetes. Eso es una realidad, porque no se puede pagar 757 pesos y pasar de los 125 que vale hoy en pocos días. Punto 2. La tarifa que paga el usuario. El mismo Alabuenas, citando la ley, decía que la nueva tarifa tiene que estar en consonancia con los aumentos de los ingresos y el salario mínimo vital y móvil. O sea, lo decían ustedes, los funcionarios de base. 74 pesos valía el subte en 2023. O sea que para el mes de julio, cuando terminen estos tarifazos, es más de un 1000% de aumento interanual. No sé los salarios de los funcionarios de base, pero de ningún trabajador normal tuvo un 1000% de aumento en lo que va del año, ni hablar de los salarios que paga el gobierno de la ciudad, como de las enfermeras, los docentes, etc. Entonces, punto 2, no cumplen con la misma ley que ustedes mismos citan. Punto 3, los pasajeros transportados deberían crecer. Ya en el 2022, pasando la pandemia, discutíamos en estas audiencias que se habían amesetado los pasajeros. Con el aumento por encima del colectivo y además con un costo por las nubes comparados con los ingresos populares, ¿qué podemos esperar? O sea, lo que podemos esperar, lo único que podemos esperar es haya una reducción de pasajeros y por ende, como decía otra expositora anteriormente, la próxima tarifa técnica va a ser mucho más elevada porque va a viajar menos gente. Esto va directamente contra los objetivos y la supuesta eficiencia, porque además el subte funciona igual, con la misma cantidad de gente. Entonces, hacerlo viajar con menos gente, lo único que está haciendo es que la tarifa técnica próxima sea más cara. Al no haber recuperado la demanda de la pandemia, quiere decir que todavía hay un gran margen para crecer, incluso con una política tarifaria. Y la proyección esta de que ir aumentando, recuperando la cantidad de usuarios a un 5% anual con este desfasaje, incluso con los costos del colectivo, no le encuentro el más mínimo fundamento, no lo deben tener.
Entonces, si esto también tiene que ver, como se ha discutido anteriormente, con un cambio en la morfología de la ciudad después de la pandemia, menor peso del microcentro, por el teletrabajo, etc. ¿Cuál es la política de expansión de la red que acompaña este cambio de morfología en la ciudad? Ninguna. Tercero, no cumplen con el objetivo de aumentar la cantidad de pasajeros y es más, este plan lo va a reducir. Cuarto y último punto. Para llegar a la tarifa técnica se debe completar con el subsidio del Estado, que según el mismo SBASE, o sea ustedes, debe estar en equilibrio. El subsidio más o menos ahora estaba cubriendo cerca del 90%. Con este cuadro tarifario pasaría a ser menos del 35%. ¿Cuál es la justificación de una quita histórica de los subsidios? Bueno, ninguna. Aprovechan para seguir absorbiendo parte de los salarios de los trabajadores y populares y transferírselos a la empresa concesionaria. Empresa concesionaria que, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no nos podemos olvidar, es del Grupo Rogio, que en las mismas causas judiciales admitió haber pagado subsidios para quedarse con estas concesiones. O sea, el Grupo Rogio son los verdaderos choriplaneros de este país. Lo que pasa es que como son choriplaneros VIP, ahí sí, no pasa nada, le dan los subsidios para que siga ganando esta empresa. Porque acá hay un punto, que es el subte no tiene por qué darle ganancias a un empresario privado. No tiene ningún fundamento. Después incluso podríamos discutir si los trabajadores, los estudiantes, quien va a atenderse a un hospital público, tendría que pagar esa tarifa o tendría que estar contemplada en que, por ejemplo, las patronales paguen el transporte de esos trabajadores porque es parte del costo de ir a trabajar. Lo mismo con quien va a estudiar, porque es un derecho, o atenderse en la salud, porque es un derecho. Pero eso sería otra discusión. Pero ya que le estemos dando un tarifazo dibujado totalmente para el Grupo Rogio, que admite que luego paga coimas con la plata de esos tarifazos, bueno, es un Por poco... favor, sí, sí, Ya termino, sí, podés estoy ir cerrando. redondeando. Sí. El diputado Valdés decía lo de otros costos. Bueno, yo saco a flotación. En años anteriores, con Claudio L. Carbonara, con Miriam Bregman, con Alejandrina Barri, hemos demostrado, y está judicialmente demostrado, cómo en esos otros costos meten cenas de lujo de los funcionarios de base, sus cursos de inglés, los remises, toda una serie de gastos que no tenemos por qué pagar los usuarios y mucho menos en esta situación económica. Yo no voy a pagar con mi boleto las cenas de lujo de los gerentes del grupo Esbase. No sé cómo puede ser que todo eso se meta, parece que fuéramos todos giles, que no, después no podemos leer las facturas. Y en el último, y para cerrar, quiero dejar un concepto concreto. El subte no da pérdidas. O sea, no es que da pérdidas y se lo subsidia. El subte lo que pasa es que está dando ganancias, pero para la empresa concesionaria. Por eso nosotros, acompañando estos ejes con los que estamos cuestionando el tarifazo, exigimos y también vamos a seguir peleando por la anulación de la privatización y el control del servicio del subte por sus trabajadores y los usuarios, que somos los únicos que tenemos un interés en que realmente haya un servicio de calidad y accesible. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos ahora con el participante número 9, Tomás Bosch.